mujer con cara rana. No, su currículum es uno de los currículums más impresionantes que existe en el mundo, ni América Latina. Todos ustedes ya saben de su obra en el campo de filosofía de la religión, lenguaje religioso, hermenéutica, la relación entre hermenéutica y ética. Y quizá la cosa más importante por nuestro asunto en este momento es el hecho de que después de ser nombrado Papa, Papa Francisco lo ha llamado a la Archivolta Católica para trabajar en Roma y también para ser a su lado. Entonces, yo he tenido el privilegio, por ejemplo, de traducir un ensayo, Papa Francisco y el pueblo en inglés, que aparece disponible en la red. Es un resumen de toda su obra sobre Papa Francisco, One Stop Shopping, como decimos en inglés. Y también su libro, que está disponible en portugués, afuera, sobre Papa Francisco, es muy, muy importante. Alan Figueroa Deck, también de la Compañía de Jesús, Distinguished Scholar in Pastoral Theology and Latino Studies, viene de la California, de Los Ángeles, Loyola Marymount University. Padre Deck es uno de los fundadores de la teología latina en los Estados Unidos. Su obra, por ejemplo, sobre la segunda ola, la nueva generación, ha iniciado una discusión hace décadas sobre la diferencia entre las distintas generaciones en la relación de una identidad hispana, que hoy en día es muy, muy importante discusión. Él ha trabajado con la Conferencia Episcopal en el Ministerio Intercultural y ha dado un gran aporte a eso. Él fue cofundador también y primero presidente de Actos, la Academia de los Teólogos Hispanos en los Estados Unidos. Y ganó también bajo de eso, dentro de eso, el premio Virgilio Elizondo, que reconoce el logro de uno de los mejores teólogos latinos en los Estados Unidos. Entonces, es un gran placer. Padre Deck también tiene un libro importante en inglés, uno de los primeros libros en inglés, aparte de la biografía de Austin Ivory, pero los primeros libros en inglés que tienen un perfil teológico sobre el Papa Francisco. Vamos directamente a la discusión. Padre Canoni, ¿quiere iniciar la discusión? Bueno, agradezco a María Clara, a Peter, a la Puki, la invitación. Tenía que decir algo del Papa Francisco y me pareció que convenía hacer un breve resumen de otro librito que he escrito sobre el Papa Francisco. En la colección esta de la teología del Papa Francisco, esos 12 tomitos, me pidieron la ética social. Y cuando yo dije, bueno, la ética social del Papa Francisco, voy a plantearlo como el Evangelio de la Misericordia según el espíritu de discernimiento. Es decir, que me parece que no se puede entender el pontificado de Francisco, ni sus textos, ni sus gestos, ni su gobierno, sino es, como dice mi amigo Carlos María Galli, como una hermenéutica de la misericordia. Es decir, el hilo de la misericordia, yo creo que es el hilo dorado para unir muchas cosas del pontificado de Francisco. Y eso desemboca, por eso, la misericordia es el amor, pero el amor sobre todo a los que sufren, a los que están marginados, a los excluidos, a la madre tierra que está deteriorada, y por eso la segunda parte del libro es la iglesia pobre para los pobres, pero ese contenido de la misericordia que desemboca en el deseo de la iglesia pobre para los pobres tiene un método, una forma, que es el discernimiento. Entonces, son los 3 puntos que yo expongo en el libro y acá voy a ultra resumir. El primero, el hilo de oro de la misericordia. Cuando lo hacen obispo a Bergoglio, elige como lema el de San Beda el Venerable, miserando atque eligiendo.
y que lo conserva ya también como lema, como Papa. Es decir, como él dice mismo, lo cita en alguno de sus trabajos, Misericordia Multus, dice, Jesús miró a Mateo con amor misericordioso y lo eligió. Miserando, lo miró con amor misericordioso, et eligiendo, lo eligió. Y eso es lo que él vive, que Dios, a él que es pecador, siempre dice, yo soy pecador, recen por mí. Dios lo miró con misericordia y lo eligió, nada menos que para ser nuestro sumo pontífice, pero ya desde el comienzo, como cristiano, como sacerdote, como jesuita, luego obispo, arzobispo, etc. Y yo creo que eso que él vive y que lo expresa en su lema es lo que lleva ese hilo de la misericordia a su pontificado. Lo segundo es que, como decíamos, el amor misericordioso es el amor, Dios es amor, pero hacia el que sufre, al frágil, al excluido, etc. Que de alguna manera, entonces, es como la sustancia, dice él mismo en algunos de sus escritos, del Evangelio, la síntesis del Evangelio en otro contexto, la Virga maestra en las relaciones trinitarias, que luego lo va a aplicar a la Iglesia y a su propia vida. Por un lado, por lo tanto, algo sumamente esencial de nuestra fe, pero por otro lado, al mismo tiempo, dice, es una necesidad de nuestro tiempo. Un tiempo donde se da la globalización de la indiferencia, la cultura del descarte, y por eso él responde con la cultura del encuentro. Y esa relación, esa misericordia, siguiendo él, y lo cita explícitamente a Benedicto XVI en Caritas in Veritate, no solamente en las relaciones cortas, cara a cara, dentro de la familia, con los amigos y las personas con las cuales conectamos, sino también las relaciones largas, las relaciones mediadas por instituciones y por estructuras, como son las relaciones políticas, económicas, culturales, etc., en la sociedad moderna, también tienen que estar permeadas de misericordia, que supone e incluye, pero a su vez excede la justicia y la equidad. Entonces, por eso mismo, desemboca lo que él ya dijo al padre Spadaro cuando lo recibió, el director de la Civiltà Católica lo recibió, le dio la entrevista, pero luego lo repite explícitamente en Evangelii Gaudium, que era una iglesia pobre para los pobres. Y yo pienso que eso lleva a cumplir la agenda inacabada, uno de los apuntos de la agenda inacabada del Vaticano II. Ya Juan XXIII había dicho que era una iglesia de los pobres. Luego el cardenal Lercaro había planteado la problemática de que se debería ser el tema del concilio. De hecho fue un tema del concilio, pero no el tema del concilio. Los padres de alguna manera suplieron, Herder Cámara y otros en el colegio belga se reunían y por eso sacan el pacto de las catacumbas. Aparentemente luego Pablo VI, cuando va a escribir Populorum Progressio, recurre de nuevo al Lercaro, ¿no? Pero en el fondo eso, yo creo que esa era una agenda inacabada del Vaticano II que Bergoglio trata de, sea el hilo de su pontificado, el tema de los pobres, y por eso mismo va a decir que para él el sujeto, los pobres, los pone en el centro del camino de la Iglesia.
no solamente ya que los pobres estén como en casa, en la iglesia, eso también aparecía ya en Juan Pablo II, sino que los pobres estén en el centro del camino de la iglesia, y por eso la importancia que le está dando a los pobres como sujetos activos, protagonistas, les llama poetas, hacedores de historia, a los movimientos populares. Ya no son los pobres, cada pobre, sino los movimientos populares en red, que para él tienen una importancia muy fuerte, y yo pienso que desde allí hay que repensar todo, ¿no?, en la iglesia, desde esa opción preferencial por los pobres, pero los pobres entendidos también como protagonistas de la historia. No los únicos protagonistas, pero sí, quizá los principales protagonistas, cuando no es un pobre suelto, sino que son redes de movimientos populares de muchas religiones, de muchas culturas, de muchas razas, de muchas profesiones, etc. Y como él mismo les dijo a los sindicalistas, el tema del trabajo, la triple T, pero él dice, el sindicato tiene una misión profética, pero no solamente, por lo tanto, tiene que mirar a los sindicados o pensionados ya de trabajo formal, sino la misión profética actual de los sindicatos es mirar también a los de fuera, los trabajadores, que son verdaderos trabajadores, pero que no tienen un empleo fijo, y por lo tanto, entonces es como el centinela, que no solamente cuida los que están dentro de la ciudad, sino también a los que están fuera. Eso lo dijo explícitamente, y bueno, en el fondo es un llevar a un nivel, si quieren, político, en el sentido del bien, la lucha por el bien común, de la opción preferencial por los pobres, una iglesia pobre para los pobres, y a su vez también la iglesia como pobre. Y por último, el tema del discernimiento. Ya Gabriel Spes nos pide a la iglesia un discernimiento de los signos de los tiempos, pero no solamente signos de los tiempos en un sentido histórico-pastoral, como se puede leer en Gabriel Spes 4 o Gabriel Spes 44, que no voy a citar, sino como está en Gabriel Spes 11, dice, en el sentido, como dice John Sobrino, teologal, que en acontecimientos, exigencias y deseos que los cristianos comparten con sus contemporáneos, por lo tanto no solo los cristianos, sino todos los contemporáneos, encontrar la presencia y los planes de Dios, es decir, la voluntad de Dios. Y él entonces aplica el discernimiento ignaciano a la lectura de los signos de los tiempos y gobierna, yo creo que gobierna según el discernimiento. Que de hecho ya llamaba la atención cuando lo nombraron arzobispo en Buenos Aires, que el clero joven encontró algo nuevo en el nuevo obispo, en cuanto que no solamente gobernaba funcionalmente, como cualquier gobernante, sino con el espíritu ignaciano de discernimiento. Y termino entonces con los criterios que yo veo que pueden usarse, que de hecho él mismo usa. Voy a nombrar solamente tres y brevemente. Primero, aquello de Pablo VI, cuando habla del verdadero desarrollo integral, que es de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Es
Yo lo llamo el criterio de creación. Es decir, cuando en una sociedad, cuando en un grupo, cuando en un pueblo se crece en humanidad. Ahí dice, bueno, aquí yo veo que está el Espíritu de Dios. Yo podría señalar Walter Casper, el teólogo, ahora cardenal, y Pedro Trigo coinciden en mostrar cómo cuando se da ese crecimiento, es el espíritu creador, en la novedad, en la historia de los pueblos, en su sobreabundancia de vida, donde se da la acción del Espíritu de Dios. Pero también él señala, por ejemplo, Laudato Si, experiencia de salvación comunitaria, momentos en los cuales uno esperaría, por ejemplo, en Villa Miseria, y ahí cita específicamente, hacinamiento, desesperación, violencia, muerte, y en cambio, en ese ámbito hay sobreabundancia de vida, muchas veces, no siempre, pero hay sobreabundancia de vida, hay paz, hay amor, hay gozo, hay armonía, es decir, donde se da la muerte, surge la vida, es decir, la resurrección, y ahí está también otro criterio, el criterio pascual, que donde se esperaría muerte hay sobreabundancia de vida, está mostrando la acción del Espíritu en esa situación comunitaria, popular, nacional, mundial, regional, etc. Y por último, la analogía con el discernimiento espiritual. Ahí simplemente cito el prólogo que hizo el padre Diego Fares a la traducción italiana de la obra de Guardini, del Gegensatz, que lo traducieron como la oposición polar, muy bien traducido, en la cual dice que para Guardini, Bergoglio en sus notas de doctorado, que lo estaba haciendo sobre Guardini, y se ve que el padre Fares tuvo acceso a esas notas que no han sido publicadas. Para Guardini, cada uno tiene un llamado primordial, dice Bergoglio, un querigma existencial, aún previo al mismo querigma evangélico. Es decir, que aún los no cristianos tienen ese llamado primordial y que de alguna manera se puede aplicar también a las comunidades, a los pueblos, etc. Hay como llamados, desafíos del Señor que nos llaman a superarnos y sobre todo, como decía, en situaciones de muerte, cuando está surgiendo vida y sobreabundancia de vida. Y entonces dice él que depende las consonancias y disonancias, los encuentros, desencuentros y reencuentros en cada vida personal, pero también en cada vida de una comunidad, de un pueblo, de una parroquia, de una diócesis, de una nación, etc., y aún de la humanidad, ¿no? Si hay consonancia con ese llamado, correspondería a la consolación en sentido ignaciano, y si hay disonancia, correspondería a la desolación en sentido ignaciano. Y entonces toda la vida y toda la historia, en el fondo, sería una sucesión de encuentros, desencuentros y reencuentros con ese llamado primordial, que en el fondo sería la elección de Dios, que a su vez se traduce en vocación, llamado, y en misión. Muchas gracias. Sí,
Susana ha repartido. Tengo una hoja a modo de un esquema, ¿verdad?, de lo que quiero compartir con ustedes. ¿Qué está pasando ahí? Ah, sí. Ahí está. Gracias. Como ven, el título que he dado a lo que quiero compartir con ustedes es Notas para conversar. Sobre todo, no sé si sea útil para estos diálogos que estamos teniendo, pero hay varias corrientes y varios temas que aparecen y van a reaparecer, yo creo, en el diálogo que llevamos. Y lo que yo quiero hacer simplemente es tratar de dar una forma de poner un esquema para posiblemente describir de una forma un poco más gruesa lo que estamos viviendo. Estamos viviendo, yo creo, un momento de transformación, un momento de desarrollo en que estamos pasando de una época a una nueva época. Ya ustedes que han leído el documento de Aparecida se han dado cuenta de que los obispos en Aparecida hablaron bastante de ese concepto, de que se trata de la necesidad de que la Iglesia entre en circunstancias muy diferentes de las en que se ha encontrado en el pasado, tomando en cuenta que se trata de una nueva época. Y todo el mundo, yo creo, cada vez más comenta de que todo está cambiando, ¿no? En política, en sociedad, en muchas cosas en el mundo. Y la Iglesia también experimenta eso. Quiero comenzar recordándonos de que precisamente en el Concilio Vaticano II es donde podemos hablar de dónde viene todo esto, lo que está sucediendo, porque ha habido algunas personas que han querido hablar de la reforma que el Papa Francisco está llevando en la Iglesia, como si fuera un trastornamiento, esa palabra trastornamiento, o en inglés disruption. Pero realmente creo cada vez más, estudiando lo que está haciendo el Papa Francisco, pienso que realmente se trata de tomar muy en serio semillas de posibilidades que ya Juan Pablo II o el Papa Benedicto ya han realmente notado en su magisterio en los años cuando ellos eran Papa, y que Francisco, claro, con mucha energía, con mucha originalidad y sobre todo con un estilo que viene precisamente de Latinoamérica, lo ha tomado muy en serio la reforma del Vaticano II, y en eso nos encontramos en este momento. Pasar entonces de una manera doctrinal en que hemos trabajado, no es que lo vamos a dejar del todo, no, pero como Vaticano II insistió, pasar a una forma pastoral de enfrentar las realidades. Entonces, ¿qué ha sucedido? En términos de género y vocabulario o lenguaje, como ya hemos mencionado aquí varias veces, ha habido un cambio en el mismo lenguaje que la Iglesia está usando. Y este tipo de lenguaje jurídico, legislativo, apoyados en la tradición filosófica griega y desde el medioevo en su forma griega escolástica, hemos visto la necesidad de ir más allá. No necesariamente de negar o de dejar completamente, pero ir más allá. Doctrinas y leyes expresivas de posiciones doctrinales, emitiendo juicios sobre los que discrepaban, es la forma en que actuábamos, y ahora y también proponiendo penas apropiadas frecuentemente en formas de anátemas. Claro, alguien me recordó el otro día de que el Concilio de Trento emitió 125 anátemas, ¿no? Pero es curioso, pero es, yo creo, emblemático de una manera de ser en que la Iglesia
se metió por como 5 siglos, ¿no? Y apenas estamos saliendo de ese tipo de ambiente. Claro, y entonces hablamos de la vuelta hacia un enfoque pastoral. Consiste en otro estilo de concilio, ¿verdad? Con lenguaje diferente, retórica encarnados en un vocabulario y género diferente. Desde un gran esquema conceptual unívoco, es que nos orientamos mucho a ideas unívocas, y una agenda agresiva hacia el servicio hacia una actitud de servicio del misterio de Dios obrando en el mundo. Hubo ese tipo de transformación. Y luego la tarea eclesial es entonces servir a todos en misión y no ganar pleitos teológicos o, como el Papa le gusta decir, ocupar espacios, ¿no? Ocupar espacios. El estilo retórico de Vaticano II es panegírico. Eso es interesante. Es decir, es una retórica que admira y aprecia a sus interlocutores. Y hablando de lo que preguntó uno de los hermanos aquí, sobre la actitud hacia el secularismo, acuérdense que ya Benedicto, en la charla que él dio en París, cuando visitó Francia, él habló de las formas en que la Iglesia quiere y puede dialogar con la secularidad. Y no solo dialogar, pero aportar cosas. Que la secularidad moderna, el mundo moderno, es inconcebible sin hablar de las cosas que el cristianismo, la fe cristiana ha traído a la humanidad. Entonces, sí, secularismo como ideología es un problema, pero la secularidad no es un problema. En cambio, es uno de los principales interlocutores culturales que la Iglesia tiene en el mundo en que vivimos. Y esa fue la actitud de apertura de Vaticano II. El estilo, el tono, en inglés usamos la palabra mood, the mood en que la Iglesia se comporta, es siempre tratando de invitar, de atraer, basado en la belleza de los ideales y los valores, y no imponer o coaccionar. Y esto es muy importante porque desgraciadamente ha habido, y en Latinoamérica vivimos, a todos los males que vinieron de la conquista y otros momentos así. Pero ya la Iglesia, en su diálogo con el mundo, como se encuentra, busca atraer y dialogar, etc. ¿Okay? Una manera entonces de hablar de esto, y no es novedoso que yo lo diga, pero creo que posiblemente puede ser útil, podemos hablar del cambio de paradigma. La teología basada en metafísica es lo que teníamos. Una conciencia clásica, así como por ejemplo Lonergan habla de la conciencia clásica, que piensa en la naturaleza como algo bastante fijo o estático. Iglesia enfocada internamente, una iglesia autorreferencial, que es como la iglesia mucho se comportó por los 5 siglos después de la Reforma, ¿no? Y se acuerdan que él introdujo la palabra autorreferencial en la plática que dio antes del cónclave, ¿no? Cuando fue elegido Papa. Pero ese concepto es muy importante. Sin duda alguna, la Iglesia busca salir de un enfoque autorreferencial en que se ha movido por siglos a una forma de pensar en sí misma y de comportarse que es diferente, que piensa más bien en el interlocutor, en la realidad que está enfrente, en vez de en sí misma. Es decir, que omita también
lo que Francisco notó, el narcisismo eclesial, ¿no? Puede haber un narcisismo. Bien, y hubo un método que predomina, un cierto método, enfoques deductivos, en que aún la pastoral acababa siendo simplemente la aplicación de verdades doctrinales a las circunstancias, que realmente no es un método verdaderamente pastoral hoy en día, ¿no? Si estamos aceptando ver, juzgar, actuar, ¿verdad? Como la forma en que seguimos. Entonces, hemos cambiado de un método deductivo a un método inductivo. La iglesia se mostraba monolítica y muchos tenían por lo menos la impresión de que la iglesia es monolítica. Claro, nosotros que nos hemos movido en el interior de la iglesia, sabemos que la iglesia no es monolítica, que ha habido desde el principio y en los mismos evangelios una pluriformidad, hay pluralismo, ¿no? Desde el principio, pero sí, por varias razones, se manifestó en el mundo de una forma muy monolítica, pero ya estamos tratando de dejar eso atrás. Fue organizada la iglesia en pirámide, y ustedes saben lo que Francisco ha dicho, tenemos que poner la pirámide sobre la cabeza, ¿verdad? Invertir el pirámide. Una iglesia clerical. Sabemos que en el siglo III y IV de la iglesia cristiana, católica, cuando pasó de ser un grupo perseguido a un grupo establecido en el Imperio Romano, que en un tipo de inculturación la iglesia decidió usar y aprovechar una manera de organizarse que es bastante jerárquica, basado en estamentos del Imperio Romano. No niego la constitución jerárquica de la iglesia, pero digo que realmente la organización jerárquica de la iglesia realmente es algo que no vino de Jesús, evidentemente, pero es algo que en la historia se ha desarrollado y es capaz, como siempre, es capaz de modificarse en diferentes formas. Y estamos tratando de encontrar, tal vez por la insistencia en el sinodalismo, precisamente una forma de reformar el aspecto exagerado jerárquico que puede haber en la iglesia. Y una iglesia que se demostró algo clerical, por lo tanto, en que sobre todo el problema del clericalismo es que la concepción del ministerio fue en cierto sentido pervertido en un tipo de función, un tipo de estatus, en un nicho que se ocupa, o como el Papa dice, un espacio que se ocupa, o en un nicho para algunas personas, y a veces, desgraciadamente, en el caso del sacerdocio, o del diaconado, o cualquier otro ministerio, y los laicos también pueden caer en esto, un tipo de buscar lugares y espacios en vez de servir. Me parece evidente que la foto del Papa Francisco lavando los pies de las personas, ¿verdad?, en Jueves Santo, afuera de Roma, esa foto vale una encíclica o dos encíclicas, ¿verdad?, porque está tratando de proponer la idea de los ministerios como servicio, ¿no?, y no como estatus. La iglesia se comportó como una entidad que no cambia, una entidad estática que, como sabemos, los que sabemos la historia, sea que no es cierto, fuera de y en oposición al mundo. La iglesia manifestó cierta actitud de que estaba por encima del mundo y no en el mundo. Pasamos entonces a una teología basada ahora yo quiero compartir con ustedes la idea de que la palabra teopoética o teopoesía
es útil para hablar de todos los tipos de teologías contextuales en que estamos hablando ahora. Se trata de proceder de una forma teológica arraigada en la experiencia vivida, que toma muy en serio la conciencia crítica y la conciencia histórica, que acepta el hecho de que las doctrinas se desarrollan, que hay cierto tipo de cambio, ¿no? Y que realmente no sirve, como nos ha recordado Francisco, a veces pensar que el depósito de la fe, el depósito es como un tipo de tesoro escondido en un baúl o algo así, como un archivo, algo que realmente milita en contra de que la fe y la doctrina se haga vida, no se transforme en vida, y eso ha sido un reto muy grande de nuestros tiempos, y que no sea simplemente un artefacto de museo, ¿no? Como dice el Papa. Autocomprensión equitativa y comunitaria como pueblo de Dios en la historia, y no como hablábamos antes, claro, sociedad perfecta, por ejemplo. Ministerios y autoridad existen para el servicio y no un nido o nicho de poder en un tinglado jerárquico. Ministerios más fluidos, menos estáticos. Ministerios fluidos como los primeros ministerios que se iban formando en la iglesia primitiva, por ejemplo, eran muy fluidos. Y el mundo donde hay tanta pluralidad de circunstancias y situaciones requiere de nosotros una capacidad de ser muy imaginativos en la forma en que organizamos los ministerios. Y luego voy a pasar al número 4, el estilo del espíritu emergente, desde la metafísica a la fenomenología. Nos podemos olvidar que Juan Pablo II se formó en fenomenología, ¿verdad? Y apreciaba lo que puede aportar la fenomenología, a diferencia de la metafísica. Desde la prioridad de la objetividad a la prioridad de la subjetividad. Desde ego controlador, trascendente, a la subjetividad engaged y receptiva, una subjetividad receptiva. Ya el Papa Benedicto le gustaba hablar de la identidad evangelizadora de la Iglesia en términos de un dar y recibir. No simplemente un dar, es también un recibir. Y todo el aspecto de la importancia de la receptividad en la Iglesia, es decir, la Iglesia no simplemente enseña, pero también aprende, también escucha. Ecclesia dicens, ecclesia docens. Y creo que esa realidad ahora la estamos tratando de vivir más. La dominación del pensamiento occidental en la forma de la filosofía griega, medieval, escolástica, interpretadas por Descartes y Kant, desafiada por Husserl, por Heidegger y sus discípulos. Todo eso ha ocurrido, pero vamos más allá aún de eso y reconocemos las implicaciones de todo eso. Hacia una teología desideologizada, práctica pastoral y efectuada y cumplida. Es decir, esta palabra no sé si exista en castellano, performative, es decir, que da importancia al cumplir y vivir los hechos, no simplemente de afirmar conceptualmente algo o enseñar algo, pero vivirlo, llevarlo a la práctica. Este es performative, que es característica de la religiosidad popular de nuestro pueblo. Pero Francisco está también tratando de hacerlo, de hacer eso también algo que la Iglesia Universal realmente practica, ¿no?
Entonces, hablo de la teopoética, la articulación poética en el sentido del poesis griego, hacedor, no solo de poesía, ¿no? Pero también en el sentido de hacer algo concreto, concretizar, articulación poética en ese sentido, que quiere decir que la forma en que se comunica la fe no se sirve tanto del modo doctrinal discursivo, una forma discursiva o de proposiciones o de conceptos, aunque siempre van a ser importantes, claro, pero más bien trata de comunicar la fe de una forma evocativa, de una forma que también no simplemente llega a la racionalidad, pero que también toca el afecto. Y para evangelizar, sabemos, es absolutamente fundamental tomar en cuenta la afectividad. Y muchas veces la doctrina no se hacía vida precisamente porque quedaba muy seca, ¿no? Muy seca. Y este Papa está tratando de reavivar la capacidad teopoética en la Iglesia. Me llama mucho la cita de Evangelii Gaudium número 27, cuando Francisco dice algo que asusta. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. ¿Hay algo que no entiendes de la palabra todo? Sueño con una opción misionera de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje, toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo, más que para la autopreservación. Esto es dinamita, ¿verdad? Pero es algo muy coherente, yo creo, con lo que comenzó a suceder en Vaticano II y un poco antes también, pero Francisco lo quiere llevar a cabo. Entonces, hay unas frases, solo son unas pocas que ustedes lo han oído, pero creo que son interesantes porque nos da un ejemplo de la forma en que enseña Francisco, que es repetitio mater studiorum. Me encontré con varios jesuitas que trabajan en Roma, en la Radio Vaticana, y dicen, todo el día nos llevamos traduciendo lo que dice el Papa Francisco, y la pura verdad es que se repite mucho. Y yo dije, pues sí, claro, repetitio mater studiorum, ¿verdad? Entonces ya, pues porque ojalá que entren, ¿verdad?, estas palabras. Evangelización e iglesia siempre en salida, ¿ok? Siempre en salida. Cultura de encuentro, diálogo dialogal, y diálogo kenótico, diálogo intercultural, ecuménico, interreligioso. Todo esto tiene que ver con la cultura del encuentro. Conversión pastoral, sí, se trata de la conversión. Otra palabra para la conversión es cambio, el cambio. Pastoralidad, misioneidad, discípulos misioneros, que es muy importante. Él y otros, por ejemplo el cardenal Rodríguez Maradiaga, han insistido mucho en el hecho de que la distinción clérigos y laicos no ayuda mucho, ¿no? Para una iglesia que dice que es fundamentalmente evangelizadora, ese tipo de binario no nos ayuda. Samaritanidad, la justicia brota de la fe. Ternura, misericordia de Dios. La realidad es más importante que las ideas. Iglesia pobre y para los pobres. Sinodalidad, desde arriba para abajo y desde abajo para arriba. Es muy interesante que uno de los grandes intérpretes. Uno de los grandes intérpretes de Francisco es el escritor Austin Ivery. Y Austin hace como un mes que dio una conferencia en Roma
y él dijo algo muy interesante. Dijo que la reforma de la Iglesia Universal en este momento se está llevando a cabo por medio de un Papa latinoamericano, precisamente porque Latinoamérica es donde existe verdaderamente un pueblo cristiano, un pueblo católico, que se identifica con, sí, la religiosidad popular más que nada, y que es precisamente ese tipo de pueblo que está muy envuelto en la iglesia y fiel a la iglesia en su totalidad, incluyendo a su aspecto jerárquico. Es precisamente ese tipo de pueblo que es de donde tiene que salir la reforma que la iglesia busca, porque la sinodalidad ocurre desde abajo para arriba y no simplemente desde arriba para abajo, ¿no? Y por eso el sínodo de Amazonia es muy interesante, porque escogió realmente en el Amazonas, en el corazón de Sudamérica, ¿verdad?, donde hay muchos indígenas que han sido menos tocados por las influencias modernas, occidentales, y etcétera, etcétera. Escogió precisamente esa región para hacer un sínodo que posiblemente servirá para dar testimonio de cómo puede ser este proceso sinodal para otras regiones del mundo, ¿no? Porque tiene que haber verdadera sinodalidad en la iglesia. Y luego el querigma, la alegría del Evangelio, es decir, sí, la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, que es muy, muy importante. Las raíces y convergencias con la praxis pastoral latinoamericana, desde Medellín, atravesando Iglesia en América, en adelante. La importancia de la imaginación pastoral. Es muy importante la imaginación pastoral. Tenemos que usarlo. Iglesia, comunidad de comunidades, la justicia brota de la fe. Parte del problema ha sido la forma en que el énfasis que se le da a la justicia acaba siendo meramente una conversación de moral, de ética, o aún puede acabarse en tipo de moralismo, en vez de ser algo que brota verdaderamente del encuentro con Dios en Jesús, que es algo de la fe. No es para criticar los enfoques éticos hacia la justicia, pero es para observar que para el cristiano realmente hay otras razones. Tiene que ver con la opción de seguir a Jesucristo, el hecho de conocernos a Jesús. Y creo que eso es algo que el énfasis que este Papa da a la justicia no es simplemente seguir una ideología de izquierda, por ejemplo, es realmente seguir a Cristo. La cultura y religiosidad populares y no las eclesiásticas como contexto de evangelización, algo que Gera y Teo creo nos ayudó a comprender. La fe vivida y expresada más que unívoca, organizada y pensada, ilustrada, dogmática y moralista. La fe vivida es más importante, que se vive y que se exprese, y no simplemente que se mantenga o se preserva, autopreserva. Y creo que eso requiere una conversión pastoral. El concepto de conversión pastoral es muy, muy importante en lo que estamos viviendo, y creo que no es algo del Papa Francisco, es una exigencia que viene claramente del Segundo Concilio Vaticano. Y ahora, en hablar entonces de estos contrastes, por ejemplo, del cambio de paradigma, no quiero decir que estamos dejando atrás del todo la forma en que hemos trabajado en otros tiempos. Creo que puede haber utilidad y sabiduría en las tradiciones filosóficas, intelectuales, en el legajo de occidental, la importancia que ha tenido todo eso en la historia de la Iglesia católica. Pero creo que también tenemos que ver que estamos pasando a algo bastante novedoso.
muchísimas gracias por su presentación. Durante el día he venido reflexionando en una pregunta clara, muy simple. Estamos aquí para estudiar Iglesia in America, Iglesia en América. Entonces sigo escuchando una iglesia para los pobres, la iglesia ayuda al pueblo en la tarea de evangelización, la iglesia caminando con los pobres. Mi pregunta y mi reflexión es: ¿a quién nos referimos cuando hablamos de una iglesia para los pobres? La iglesia ayuda al pueblo. ¿Y quién decide quién es la iglesia? Entonces, ¿qué pasa cuando los pobres, o en este sentido las periferias, como hablaba Hosman, son la iglesia? Entonces, si cambiamos, entonces diríamos una iglesia para la iglesia, una iglesia que ayuda a la iglesia, una iglesia caminando con la iglesia. Entonces estamos todos caminando. Y entra mi pregunta, Juan Carlos, cuando tú hablabas, lo cual se conoce mucho en Latinoamérica, pero lo estamos ya explorando en el norte. Cuando hablas de la parte de cuando los pobres son sujetos activos o activas, ¿tú te refieres a una metodología de acción participativa en donde la iglesia o las periferias, la gente de Dios caminando, las comunidades, ya no son objetos, porque todavía sigo viendo ustedes y nosotros, y no juntos en esto, sino en el cual ya las periferias son activos, sujetos activos y no objetos de investigación? ¿Tú te refieres es una pregunta, a una metodología de acción participativa? En Juan 23 usó la expresión iglesia de los pobres, que a lo mejor une todo, ¿no? El Papa actual habla de iglesia pobre para los pobres, en el sentido, primero, que la iglesia misma tiene que ser pobre, pero además todos en la iglesia, no solamente los pobres, son para los pobres. Y por eso dice ponerlos en el lugar central de la iglesia. Ahora resulta que los pobres no son meramente así un destinatario, no digamos objeto, sino un destinatario, pero son también sujetos activos, protagonistas. Y eso es lo nuevo que el Papa recalca, sobre todo en las tres exposiciones que él tuvo, dos en Roma y la de Santa Cruz de la Sierra, en la cual dice son hacedores de historia, son poetas, crean trabajo, las triple T, etc. Es decir, que hacia el futuro, no solamente en la Iglesia, sino también en la humanidad, el Papa ve un rol, un protagonismo especial de los pobres. No el único, pero sí principal. Es decir, un poco también en relación con la pirámide invertida, ¿no es cierto? Es decir, que la pirámide no descansa sobre la base, sino al contrario, la base es la parte superior de la pirámide. No sé si respondo. El Papa ha enfatizado eso en su pastoral, en su ministerio petrino, lo ha enfatizado con las reuniones que él ha llamado, como dijo Juan Carlos, en Bolivia, ¿verdad? Los grupos comunitarios, en Estados Unidos con los que están en organizaciones comunitarias, community organizing. ¿Okay? Él ha insistido
en todo el movimiento que muchas veces no reconocemos mucho oficialmente en la iglesia, pero que es muy real. Y es precisamente una iglesia desde los pobres. Es decir, insistir en el protagonismo que todo el pueblo tiene, ¿verdad? También, teológicamente, apoyarlo en lo que significa el sensus fidelium, el sensus fidelium, que realmente es una doctrina sólida, ¿verdad? La tradición católica, que en general no hemos usado mucho, insistido mucho, pero ¿qué significa eso? Bueno, próxima es Sisto García, tengo una lista, vamos a agregar por lo menos 2 comentarios más, pero tengo más nombres en la lista. Sisto. Sí, Alan, tu cita de Evangelii Gaudium 27, yo creo que tiene un complemento y una expansión en el número 49 de la misma. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, que una iglesia enferma por el encierro y el aferrarse a sus propias seguridades. Eso tiene 2 cosas implícitas, la salida de la cual tú hablabas, y el hecho que la salida presupone persecución, ¿no? que es algo que él expande un poquitico en el artículo 92 de Gaudete et Exsultate también, ¿verdad? O sea que yo creo que el artículo 49 también ahí es clave. El segundo punto es mucho más trivial, ¿no? La palabra performativa sí existe, ¿no? Por lo menos existe en un libro que leí, traducción de una obra del exégeta jesuita Javier León Dufour sobre la Eucaristía. Él dice que las palabras de Jesús sobre el pan y el vino son performativas. ¿Y Padre Ronald? Pensaba en esta iglesia pobre para los pobres y también como Claudia, ¿quiénes son los pobres? Porque dependiendo desde la perspectiva que hablamos, ¿no? ¿A quiénes nos estamos refiriendo en teología cuando hablamos de pobres? Si nos vamos a todas las ramas de las ciencias, hay muchas definiciones: sin techo, sin tierra, económicamente el que no tiene dinero, el que vive en la miseria. Otro dice el que vive sin Dios. Bueno, cuando hablamos de una iglesia pobre para los pobres, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Y luego desde el Vaticano II, que iglesia somos todos los bautizados, ¿no? Y otra cosa que reflexionaba mientras se hablaba todo esto, incluso desde la mañana, es sobre una iglesia que hace una opción por los pobres, como lo hizo Puebla, pero que los que miran de fuera veían una iglesia que hace opción por los pobres, pero una iglesia que no es pobre, ¿no? Pero que ahora con Francisco vemos que Francisco no solamente habla de una iglesia pobre para los pobres, ya no es una opción por los pobres, sino una iglesia pobre para los pobres, y que cambia, viéndolo no solamente, como dijo Alan, lavando los pies, sino vi una foto el año pasado, creo, formando fila para recibir su almuerzo entre los trabajadores del Vaticano, o hace unos días formando la fila para tomar el café en el sínodo, ¿no? Entonces, ir renunciando a muchas cosas que van en contra de lo que es la pobreza. Entonces, una cosa es hacer una opción por los pobres mirando desde arriba sin vivir la pobreza, y otra cosa es una iglesia pobre para los pobres estando en medio de ellos y viviendo, ¿no? Con un espíritu de pobreza. Y después vamos a ofrecerles una breve receta. Después tengo Osman, José Luis, Pablo Fernando y Sandro. Bueno, simplemente yo diría la nogada principal
son los pobres que no tienen posesión, por lo tanto, a nivel económico. Pero luego se aplica analógicamente a todo tipo de pobreza, sobre todo cuando ya no es pobreza meramente o explotación o exclusión, por eso los refugiados, los migrantes, etc. Las distintas conferencias desde Puebla hasta Aparecida han tomado el tema del rostro del pobre y han ido añadiendo nuevos rostros, ¿no? Que históricamente a veces refulge más que uno que otro. Por ejemplo, en este momento quizá los refugiados, los migrantes, son los más pobres de los pobres, ¿no? En ese sentido, que son los más excluidos o los más perseguidos, etc. Es también la analogía se hará históricamente. Y por supuesto, la misma escritura, mientras que San Lucas son los pobres materiales, aunque, como diría Yacuría, pobres con espíritu, que son también pobres de espíritu, en San Mateo ya se lleva a una pobreza en sentido espiritual. Es decir, que es un concepto analógico, pero el legado principal es sobre todo aquello que decía Gustavo Gutiérrez, que no tiene no persona, que nadie le tiene en cuenta, etc. Es decir, porque no representa nada, ¿no? Por eso, cuando Quique hablaba de eso, citó, por ejemplo, de Gutiérrez, decía los no personas, ¿no? Es una manera también de que no se lo tiene en cuenta como persona, aunque por supuesto tienen la dignidad de la persona. Y lo nuevo entonces es que también la iglesia pobre, no solamente de y para. Creo que se puede contestar a la pregunta de muchas formas, pero algo que a mí me impresionó es la aportación del Papa Benedicto cuando comenzó la reunión de Aparecida, cuando insistió en la naturaleza cristológica de la opción por los pobres, ¿verdad? Es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo escogió la pobreza. Nosotros optamos seguir a este Cristo, estamos con este Cristo. Y a la medida que somos Cristo, somos pobres, porque Cristo es el pobre de Dios. Es una forma de pensar. Y eso me hace pensar en algo que me ha molestado un poco acerca de la forma en que se habla del encuentro con Cristo como fundamental. Lo es fundamental. Pero como buen jesuita, tengo que decir que el mero hecho de encontrarnos con Cristo no basta. Porque el joven rico se encontró con Cristo y ustedes saben lo que hizo. ¿Okay? El chiste es precisamente en optar, seguirlo. Y eso es algo que requiere discernimiento y reflexión y oración y muchas cosas, que es el propósito, ¿verdad?, de los ejercicios de San Ignacio, pero no es la única forma. Pero ese es el punto. No podemos hablar del encuentro de Cristo y no ir al asunto de la espiritualidad y la conexión de la espiritualidad con todo lo que estamos diciendo aquí. Nota que en todos los escritos de Francisco hay una sección dedicada a la espiritualidad, escritos mayores principales, ¿no? En que él trata de integrar, porque un enfoque performativo tiene que llevar a la espiritualidad, no simplemente a actos aquella, pero a la integración de nuestra manera de vivir con la fe y con el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que ser, si somos la iglesia de Cristo, una iglesia pobre.
como 10-15 minutos más. Vamos a agregar más comentarios breves. Es Osman y después José Luis. No, después que ver. Hace 3 meses tuve la oportunidad de pasar cerca de 2 semanas en África, en Ruanda, y visité varias diócesis, conocí distintos grupos católicos, me reuní con algunos sacerdotes, obispos, laicos. Fue una oportunidad muy bonita de experimentar el catolicismo en África. Y también en preparación a ese viaje leía sobre la experiencia católica en el continente, ¿no? Especialmente Nigeria, Kenia, donde el catolicismo está creciendo enormemente. Y mucho de lo que escucho desde América Latina, y en esta conferencia se ha venido repitiendo una y otra vez, hay algo único que está ocurriendo en América Latina y Francisco es precisamente the embodiment. Francisco es como la persona que encarna en gran parte mucho de lo que está ocurriendo en América Latina. Y mi comentario es una observación cauciosa, si se puede decir, cautious, ¿no? Cauciosa, ¿cierto? Capciosa. Porque me parece que un grupo como este debiese al mismo tiempo, me gustaría que tuviésemos la oportunidad en algún momento como teólogos latinos, latinas y latinoamericanos de entrar en diálogo con teólogos y con personas que están viviendo el catolicismo en África en particular. África en este momento tiene cerca de 200 millones de católicos. Dentro de 30 años van a haber más católicos en África que en Sudamérica y casi Centroamérica, a excepción de México y los Estados Unidos. Y lo que no me gustaría, entiendo la emoción que el Papa Francisco nos genera, y ustedes dos ustedes han escrito libros con esta emoción y muchas personas más han escrito libros, pero no me gustaría que nos pasara como los polacos. Mientras Juan Pablo II era Papa, los polacos se sentían el ombligo del mundo, ¿no? Pero una vez que no está Juan Pablo II en el escenario internacional, Polonia entra en un país de hipersecularización rápida, no, tremendo. Lo que está ocurriendo en este momento en Polonia es bien fascinante, y se desanimaron en gran parte, muchos polacos se han desanimado. Entonces yo quisiera, simplemente es un comentario más que una pregunta, es cómo podemos nosotros tomar lo que está ocurriendo en América Latina y esa visión de Francisco y saber que es bonito pensar que somos únicos, pero yo creo que muchos de estos elementos están ocurriendo en otras partes del mundo, particularmente en África. Y si llegásemos a tener un papa africano, 1 o 2 papados más adelante, debiésemos también ser capaces de identificarnos teológica, pastoral, eclesialmente con ese nuevo catolicismo allí. José Luis y después Pablo y Sandra. Oh, es un comentario curioso, una pregunta y 2 preguntas para tirar al aire, pero el primero es respecto a algo que decías, Alan, y que me parece muy importante. Yo desde hace unos años doy un seminario sobre la teología del siglo IV, los padres capadocios y ese proceso y las configuraciones eclesiales que se dan allí. Y la importancia que tiene ese momento, ese periodo, para el modelo que todavía se conserva de ministerialidad de la Iglesia es notable. Lo que vos decías, específicamente de lo que vos hablabas, era del edicto de Teodosio y de la organización de la sistémica de poder en la Iglesia en combinación con la antigua sistémica de poder del Imperio Romano. En el Imperio hay una frase que Monteverdi le atribuye a Nerón en la ópera L'Incoronazione di Popea, que es muy linda y que muestra muy bien cómo se consideraban los emperadores romanos frente a los dioses, porque Séneca lo acusa a Nerón
él iba a dejar a su mujer Octavia por Popea, ¿no es cierto? Estaba enamorado de Popea. Entonces Séneca, que había sido el preceptor de Nerón, va y le dice, pero y de última, ya Séneca no sabía qué hacer, Júpiter, ¿qué te va a decir? Y entonces Nerón lo mira y dice, en el cielo manda Júpiter, pero en la tierra mando yo, dice Nerón, ¿no? Bueno, pero esa era la consideración de partición de los poderes en el Imperio Romano, donde el emperador era pontífice máximo y tenía una forma de influir ante los dioses para todo el pueblo. Eso es lo que se le transfiere al Papa en el Edicto de Teodosia, esa figura imperial y eso permanece, ese modelo. Entonces, para mí, y ese modelo incide muchísimo en todos nuestros imaginarios eclesiales. Yo creo que es una de las disputas más fuertes que está prestando el Papa Francisco, que es la de construcción de ese modelo sin destruir la ministerialidad. Por eso algunos que no lo comprenden, dice, como dijo hace poco Miller, ¿no? El único problema y desorden que hay ahora en la Iglesia es el Papa Francisco. Claro, porque está en conflicto con un modelo que se consolida y que plantea en el fondo el tema de, uno dice, relación Iglesia-Estado. ¿Y por qué la Iglesia se tiene que poner en relación con los Estados como un par? Como si fuera una especie de Estado transnacional que representa, bueno, es que es aquel viejo modelo de la partición del Edicto de Teodosio. Lo digo simplemente como ilustración porque yo creo que lo que es un momento en el que se está deconstruyendo, que no es lo mismo que destruir, un lastre muy grande, muy pesado, muy inmenso, que va a redefinir la forma de posicionamiento de la Iglesia en todos los vínculos con el mundo. En un grupo de debate entre canonistas y pastores evangélicos en la Argentina, los canonistas le preguntaron a los pastores evangélicos cuál era el beneficio que ellos veían respecto a la Iglesia Católica y cuál era el perjuicio que ellos veían respecto a la Iglesia Católica. Y ellos dijeron, el beneficio, nosotros nos movemos con libertad porque no tenemos un papa. Y el problema que tenemos es que nos movemos con libertad porque no tenemos un papa, ¿no? Y lo último es respecto a lo que decías del sensus fidelium, que creo que es una categoría que hay que recuperar y es un trabajo que el Papa está haciendo con mucha fuerza. Cardenal Newman, en su famoso ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, decía que allí donde hay ausencia en la doctrina de los padres, el sensus fidelium suple. Eu queria volver ao tema da Igreja dos Pobres e recordar um pouco a Cardeal Del Caro, que já citou os canoniantes. Del Caro, no início do concílio, essa é uma intervenção muito importante sobre os temas dos pobres. De tradução. No entiendo bien. Meu portunhol. Um pouco mais despacito. Alguien que traduce. Ou alguém que traduz. Alguien que traduce. Sim, sim. Eu digo que retorno ao tema da Igreja dos Pobres. É o Cardeal Del Caro, que você já citou antes, que é uma intervenção no início do Concílio Vaticano II, muito importante, que depois retoma o tema em uma conferência feita no Líbano, onde ele habla que a nossa salvação, a salvação de todos, passa pela relação que temos com os pobres. Nós seremos julgados, no fim dos tempos, pelo Cristo pobre. E o Cristo Rei é o mesmo Cristo pobre, que se identifica com os pobres, em Mateus 25, 31. E também ele afirma que a Igreja dos Pobres é uma nota essencial da Igreja de Cristo. Por isso, ou a Igreja é a Igreja dos Pobres, ou não é a Igreja de Cristo. Por isso, temos que ter a Igreja dos Pobres
com uma das notas essenciais da Igreja. O primeiro a usar a expressão opção pelos pobres foi Julio de Santana, e um artigo que esse é o Êxodo, e que lo apresentou em Uruguai em 72. E para mim, e também identifico isto do Papa Francisco, o tema da opção pelos pobres tem dois sentidos fundamentais. O primeiro é o cambio de lugar social. Mirar o mundo com os olhos dos pobres, que significa a necessidade da vizinhança do mundo dos pobres, real. E a segunda, o pobre como sujeito da evangelização e sujeito dos cambios sociais. Os pobres são os pobres concretos, como em Mateus 25, 31. Não se pode fazer uma analogia da pobreza. São aqueles que sofrem das diversas formas de opressão, de marginalização. Aqui se falou também dos crucificados, daqueles que são invisibilizados. E isso, penso que essa concepção latino-americana, né, da opção pelos pobres, encontramos plenamente em Francisco. ¿Entendió? Bueno, le agradezco mucho, yo entendí quizá no todo, pero le agradezco mucho, sobre todo por un lado, como es algo intrínseco, especie de nota esencial de la Iglesia, porque es plenamente evangélico, lo que decía Alan cuando citaba a Benedicto XVI en Aparecida. Me voy a permitir, y con eso a lo mejor termino, no dije una cosa que está en la línea de lo que usted dice, dicho en forma quizá más filosófica, porque cuando el sínodo del 71 sobre la justicia dijo que la lucha por la justicia era una dimensión constitutiva de la evangelización, vino la discusión si eso constitutivo esencial o solamente integrante. Porque si yo me quedo ciego, pierdo las dos piernas y los dos brazos, pierdo partes integrantes fundamentales, pero sigo siendo Juan Carlos Escanón. En cambio, si es algo esencial y no se da, dejo de ser. Bueno, y entonces lo interesante, que estaba esta discusión, el mismo Pablo VI no la dirimió, luego tampoco Puebla, habla de integrante, y fue Juan Pablo II, en Redemptor Hominis número 15, que luego lo repite en Centésimos Años 5, que dice que es una dimensión esencial de la evangelización. Por lo tanto, si yo no me preocupo de la promoción humana, de la liberación, de la justicia por los pobres, etc., y me quedo solo en el culto, en la liturgia, en lo puramente religioso, no evangelizo. Así que es esencial. No digo que sea lo más esencial, no, pero es esencial. De tal manera, no es que falte una parte integrante, sino si forma parte de la esencia, como usted también lo decía, no evangelizo. Entonces, realmente es algo muy importante, porque, como decía, yo lo citaba de paso, el Papa dice, es la sustancia del Evangelio.
Bergoglio retoma, los pobres deben ser el centro de la vida de la Iglesia, me parece que podemos extender esta comprensión. Hay más cosas inacabadas de la agenda conciliar, sin duda, y por eso que me hizo algo de ruido lo que decías, Alan, respecto de que Francisco toma en serio, no está en el papel, pero lo dijiste, Francisco toma en serio semillas de posibilidades que Juan Pablo II y Benedicto XVI ya habían establecido. Por la cuestión de la agenda inacabada, precisamente. Hay materias bien gruesas en las que resulta clara la discontinuidad entre el concilio y los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ejemplo, la aproximación al otro no cristiano, al otro cristiano no católico, Dominus Jesus 2000, las responsas cuestiones eclesiológicas del 2007. Ahí hay un claro retroceso, incluso una interpretación que, revisando el itinerario, el proceso redaccional de los documentos del concilio, no responde a la intención de los padres. Entonces me hace ruido eso. Tú dices bien, la Iglesia salió de la autorreferencia con el Concilio Vaticano II. Ahora, ¿realmente pasó eso? El Papa Francisco, todos los llamados que hace a salir de la autopreservación, que son permanentes, ¿no? La repetición de la que hablaba, son permanentes. Evangelii Gaudium, todas las cartas al pueblo de Dios universal, en el caso chileno, el pueblo de Dios peregrino en Chile, enfático en eso. Los llamados a salir de ese paradigma eclesiológico de la autopreservación en contexto de crisis, ¿no? Contestan directamente una recepción postconciliar también en los dos pontificados postconciliares. Entonces, en ese sentido, y aquí termino, a mí me parece que igual es necesario teológicamente problematizar un poco más qué pasó allí. Allí que se la recepción postconciliar y no postconciliar. Consuelo. Bueno, yo quería decir que un poquito lo que decía Sandra de otra manera, o sea, a mí lo que me preocupa es que nos quedemos como en el Papa, y pues el Papa me encanta porque está haciendo cosas y diciendo cosas muy buenas, pero que el problema lo dejemos en él, y no, para mí es tomar conciencia explícita de la necesidad de la reforma de la Iglesia, pero que no lo va a hacer el Papa, sino que lo tenemos que hacer nosotros. Y pienso que antes se hablaba de invierno eclesial, pero no se podía decir muy duro, porque cuando uno decía eso, pues como que hablaba mal de los papas, que es lo que creo que tú decías, o sea, los otros dos papados realmente hicieron una recepción del Vaticano II, o sea, la llevaron a la práctica en todos los sentidos. Hablábamos de invierno eclesial porque echábamos en falta muchas cosas. Con Francisco ha salido a la luz que no se ha llevado, y entonces Francisco otra vez vuelve a insistir explícitamente. Entonces, pero lo que yo quisiera es no poner el énfasis en Francisco, sino en nosotros. Y entonces me atrevo a criticar a Francisco en algunas cositas. La pirámide, esa imagen a mí no me gusta, porque eso me suena al marxismo de voltear la tortilla. Yo diría cómo quitar esa imagen de pirámide, por mucho que el Papa la dice bonita, y sí, está bien para que los pastores se sientan abajo alguna vez en la vida, pero creo que es trabajar la imagen del círculo, de la comunidad, de la igualdad fundamental. Entonces, por ejemplo, eso. Creo que también tenemos que echarnos sobre los hombros algunos fracasos. La comisión del diaconado femenino ha sido un fracaso. Amores Leticia, en la práctica es un fracaso. O sea, yo lo he visto en el episcopado de mi país, no en el episcopado, en el clero, ningún cambio, o sea, no se nombra, eso está ahí. Nos sirve como documento porque entonces uno lo puede trabajar, pero digamos que eso todavía no se ha incorporado. Y bueno, para terminar lo de la opción por los pobres, tengo un amigo biblista argentino, aquí ya hay tantos argentinos, que siempre me pregunta, ¿y cuántos biblistas invitan a tal encuentro? Cuando yo le digo voy a este, yo no sé si aquí hay biblistas, pero ¿a qué me refiero? Que nosotros decimos
que la Biblia es el corazón, la fuente primera de la teología. Y creo que la Biblia nos responde con una claridad transparente quiénes son los pobres. Pero entonces invocamos al Papa, al otro, al no sé quién, al teólogo, para explicar quiénes son los pobres. Y tal vez si simplemente acudiéramos a la Biblia, pues los pobres son los pobres reales, que ya Gustavo Gutiérrez lo desarrolla muy bien. Pero no sé, ahorita yo me acordé de mi amigo biblista que siempre me lo dice, y de pronto nos hace falta más acudir a la Biblia y a biblistas para desenredar muchas veces preguntas a nivel ya filosófico o sistemático, cuando la Biblia simplemente Lucas 4:16, Mateo 25, todo lo que dijo Pablo Fernando, son los pobres reales, por muchos otros adornos que haya que ponerle, porque también hay que acogerlos. No sé, la necesidad de poner la Biblia en el centro de también nuestra reflexión, porque creo que mucha sistematización y el centro que es la Biblia a veces no está. Puede que aquí esté, sino que yo digo es por lo que me recuerdo. Con palabritas y después vamos a terminar para Una palabrita. Muy linda lo de Consuelo. Estuvo muy bueno, te estaba escuchando con mucha atención. Quiero terminar solamente antes de decir que es un lujo haberlo escuchado a Alan y a Juan Carlos. Me gustó mucho, tomé muchas notas y gracias por la presentación que han hecho los dos. En cuanto a la definición de los pobres, a mí me parece que hay una diferencia entre una iglesia que está buscando su reforma y hace un discurso autorreferencial y una pelea interna de la iglesia, a una iglesia que interviene, a una iglesia que en este momento en el mundo está reemplazando la ausencia del Estado. En muchos países la iglesia hoy está reemplazando la ausencia del Estado. Está dando de comer a millones de personas en Latinoamérica que están pasando hambre, está cumpliendo la función de la ausencia del Estado en los campos de refugiados de Asia y de África. Entonces, me parece que hay, en esto de pensar la iglesia en América, hay que ver si vamos a tomar un discurso autorreferencial, en porteño decimos sangrando por la herida, si nos miran, si no nos miran, acá estoy, soy laico, soy mujer, escúchenme, déjenme participar, o si vamos a pensar en una iglesia que lamentablemente está haciendo un rol que no debe hacer, que le corresponde al Estado y que hoy está reemplazando al Estado. Y el Papa, cuando define a los pobres, porque este Papa lo cambia todo, como dijo Alan, en respuesta a lo que dijo Consuelo, me parece muy buena su pregunta, y a lo que dijo Alan, el Papa dice: los pobres son los que piensan, se organizan y hacen. Esto lo toma de los movimientos sociales. El Papa, como bien explicó Bianchi, no lleva teólogos al Vaticano, lleva gente con una pluma en la cabeza, llevó a los dirigentes de los movimientos populares latinoamericanos y les preguntó qué hacer a ellos. Y ellos le dijeron: nosotros los pobres no perdemos tiempo en debatir, como decía un jurista alemán que era Carl Schmitt. Dice: la iglesia pierde tiempo en debatir demorando el momento del escatón. Y el Papa dice: bueno, ¿y qué hacemos? Dice: los pobres no perdemos el tiempo, le dicen los dirigentes de los movimientos sociales. Somos lo que pensamos frente a la pregunta tuya, ¿no? ¿A quién le vamos a educar? ¿Quién es el pobre al que estamos hablando? Dice: no esperamos que nadie nos diga qué hacer. Pensamos, nos organizamos y actuamos. Es una definición del pobre, que es interesante, porque siempre el pobre es el ignorante, el que no puede pensar. Vamos a pensar por el pobre, vamos a pensar por el trabajador, ¿no? Y ahí hay un pobre que dice: mire, ustedes sigan discutir todo lo que queráis, como decía Carl Schmitt, mientras tanto nosotros pensamos, nos organizamos y hacemos una economía social, como otro modo, ¿no?, que inaugura este Papa. Muy bien. Padre Vilek, una palabra sintética. Estas aportaciones han sido muy ricas. Estoy de acuerdo con lo que Rocío, con lo que tú dijiste. O Consuelo, ya, voy confundiendo a Rocío con Consuelo. Pero ok, Consuelo. Es interesante, no sé si lo digo bien, lo estoy diciendo bien, a ver lo que piensan, pero a veces pienso en lo que está haciendo el Papa Francisco. Él sabe muy bien cómo usar el aspecto monárquico
típico del papado, ¿no? Es un tipo de monarca, ¿verdad? Políticamente podemos analizarlo como monarquía. Pero está usando la monarquía para deshacer la monarquía. Es decir, y acuérdense, ya era Juan Pablo II que en Unum Sint dijo, si el papado es un obstáculo para la unión de las iglesias, debemos de reformar el papado. Él lo dijo claramente. Y quiere decir que a veces Francisco sabe cómo usar la autoridad monárquica para promover ciertos cambios y sobre todo para comenzar, como le gusta decir, procesos que él espera llegarán a algo o dar semillitas de novedades y de cambios que él cree que pueden brotar en el futuro, ¿no? Le han preguntado qué es su plan y él, porque cree mucho en el Espíritu Santo, acaba diciendo, pues yo no tengo plan, yo simplemente hago procesos y comenzamos moviéndonos de esta forma. Y quiere decir que no hay modo de proceder que no sea ambiguo. Hay mucha ambigüedad, y siempre va a haber. Y en cierto sentido, yo creo que la Iglesia Católica es fantástica, precisamente por su capacidad de aguantar ambigüedades y seguir adelante, ¿no? Y por eso estamos aquí todavía. Y es lo mejor que este Papa puede hacer, pero creo que hay sabiduría en la forma. Y claro, si él logra establecer de una forma más clara la importancia de la sinodalidad, y si de veras tenemos sinodalidad desde Roma, desde los consejos de los obispos regionales, desde los consejos o sínodos diocesanos, hasta las parroquias y en los movimientos, si de veras tenemos sinodalidad, vamos a tener una iglesia mucho más participativa, mucho más comunión, ¿verdad?, de lo que hemos logrado hasta ahora. Y creo que él está deshaciendo la centralidad o el centralismo de Roma, ¿verdad? Si se piensa bien en lo que la consecuencia de la sinodalidad será realmente modificar el papel histórico que el papado ha jugado en la iglesia por los últimos siglos, ¿no? No desde siempre, pero seguramente los últimos siglos en que ha habido mucha centralización. Ahora nos estamos descentralizando en una iglesia global, ¿no? Entonces quiere decir que tiene que haber una capacidad muy grande por trabajar con el pluralismo que siempre ha existido en la iglesia, y ese es uno de los puntos fuertes de la tradición católica, es su capacidad de trabajar, ¿verdad?, con culturas y renovarse, y etc. Y eso solamente va a algo que Haussmann dijo, la relación entre lo que sucede en Latinoamérica y lo que sucede en África o en Asia, en otras partes del mundo, donde la iglesia crece. Acuérdese que el mestizaje y nuestra historia realmente nos posiciona en el mundo como una cultura, las culturas latinoamericanas, nos posicionamos como realmente un fenómeno medio extraño, porque por un lado hablamos lenguas europeas y somos europeos en cuanto a nuestro catolicismo, a las lenguas que hablamos y muchos factores culturales, pero por otro lado no se extinguió del todo, no se acabó de todo con las culturas indígenas, y trajimos un montón de africanos ya en el siglo XVII, XVIII, ¿verdad?, y que han contribuido mucho a las culturas latinas. Entonces, eso del pluralismo, por lo menos enfoques híbridos que nos puede servir en este mundo tan plural, existe en las culturas latinoamericanas más que en, yo creo, cualquier otras culturas del mundo. Y podríamos hablar también aún de la conquista de España, ¿no?, de la presencia árabe y judía en España, ¿no?, en esos siglos. Pero todo eso nos posiciona en el mundo
para ser puente. O pienso siendo un chicano viejo, pienso en la fascinación que teníamos nosotros en los escritos de la raza cósmica de Vasconcelos, hablando de las culturas latinas, no hablo de una raza cósmica, tal vez un poco romántico, pero hay algo de eso, en la vocación que en este momento histórico tenemos nosotros en el mundo de puente, en pasar a una iglesia de verdaderamente global, porque todavía no es verdaderamente global, que capaz de veras enfrentar el pluralismo, sea de cultura o aún de filosofías o de modos de trabajar. Eso es coherente con la identidad católica, ¿no? con la catolicidad de la iglesia, ¿verdad? Porque de veras será universal cuando es una comunión en diversidad y no comunión en uniformidad, que es el problema que hemos tenido, la idea de que la unión no existe donde hay diferencias. Pero creo que eso es algo que podemos aportar. Bueno, me gustaría agradecerles a los dos iniciadores por sus animaciones muy antimonárquicas y fructíferas. Un aplauso.